Muy buenas, aquí estamos en una nueva edición de Mano a Mano. Hoy para hablar de un tema fundamental. Con la cuestión de confianza no se juega. Hola Javier, buenos días. Hola, buenos días, Tranza. Bueno, pues la verdad es que hoy, bueno, está en todas las noticias, estuvo también ayer esa idea, esa iniciativa que ha presentado Junts de para intentar forzar al presidente del gobierno una cuestión de confianza. Yo creo que está bien que aclaremos, por si alguien no lo tiene claro, que estamos en un sistema parlamentario de gobierno, que en nuestro sistema elecciones directas solo hay a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado, y que eso supone que el Congreso de los Diputados es el que luego le presta su legitimidad invistiendo al titular de la presidencia del gobierno. Por tanto, existe una relación de confianza entre el Congreso de los Diputados, en este caso, y la presidencia del gobierno, que hace que durante toda la legislatura tengamos instrumentos habituales de control, como son las preguntas, las interpelaciones, las comparecencias, y que durante un tiempo determinado, cada semana, se dedique tiempo, además de hacer leyes, además de tener la función presupuestaria, existe la función de control para asegurarse que esa confianza entre el Congreso y el presidente del gobierno se da. Y además de eso, y es de lo que venimos a hablar hoy, existen instrumentos excepcionales de responsabilidad política, por decirlo así. ¿Verdad, Javier? Claro, claro, son instrumentos de exigencia, de responsabilidad política que se está haciendo permanentemente. Esa es una función que desarrolla permanentemente el Congreso de los Diputados y con más frecuencia de lo que debería el Senado, porque no aparece claramente en la Constitución que tuviera que tener esa función, pero es una función permanente. Pero hay dos momentos en los cuales esa exigencia de responsabilidad política puede traducirse en la destitución del presidente del gobierno. Dos y nada más que dos. Uno, la cuestión de confianza, que es una iniciativa del presidente del gobierno y que en el caso de que el Congreso de los Diputados la vote negativamente, es decir, haya más no es que sí es, comporta automáticamente la destitución del presidente del gobierno. Y una segunda, que la pone en marcha el Congreso de los Diputados y que es la moción de censura. Esas son las dos únicas instituciones a través de las cuales la exigencia de responsabilidad política conlleva o puede conllevar la destitución del presidente del gobierno y la iniciación de un nuevo proceso de investidura o la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones, la celebración de nuevas elecciones generales. Por tanto, esas Sí. son las dos grandes instituciones a través de las cuales aparece y están en la Constitución y desarrollados los reglamentos parlamentarios y se tienen que hacer tal como están en la Constitución y en los reglamentos parlamentarios. Y está claro, además, Javier, tú lo has dicho, que cada uno tiene un sitio de iniciación del procedimiento, es decir, la moción de censura, que ya conocemos, que incluso en España hemos tenido varias y una ha llegado a triunfar, que fue como llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa la primera vez. La moción de censura parte del Congreso de los Diputados de una décima parte, 35 como mínimo, que la pueden presentar y tiene como característica que necesitas un candidato alternativo. De manera que la moción de censura, además de partir de la oposición parlamentaria, requerir mayoría absoluta, supone que automáticamente, si saliera adelante, lo que conlleva es la dimisión automática del presidente y el nombramiento de uno nuevo. Mientras que la cuestión de confianza, lo decías tú, de la única parte de la que puede surgir es del propio titular de la presidencia, del presidente del gobierno. Ni siquiera se dice el gobierno, se dice el presidente del gobierno que la presenta. Es verdad que sale adelante con la mayoría simple de los apoyos y si al final no consiguiera la confianza, lo que pasa es que dimite y tendríamos que empezar un proceso de investidura nuevo para que Sí, el sí, Congreso decidiera quién es el presidente. sí, 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 pero lo importante, sobre todo en la cuestión de confianza, es que la mesa del Congreso para la mesa del Congreso no existe la cuestión de confianza hasta que recibe el documento del presidente del gobierno Claro. motivando por qué plantea la cuestión de confianza. Es decir, la mesa del Congreso, que está reunida para decidir si da trámite o no a la proposición no de ley de Junts, pues no puede hacerlo. No Claro. puede hacerlo porque únicamente para ella, para la mesa del Congreso, la cuestión de confianza existe en el momento en el que admite a trámite el documento motivando la presentación de la cuestión de confianza por parte del presidente del gobierno. Eso queda claro tanto en la Constitución, de una manera en el artículo 112, como en el El reglamento reglamento. parlamentario, que cuando trata de la cuestión de confianza reproduce en el primer artículo del título dedicado a la cuestión de confianza el texto del artículo 112 de la Constitución y a continuación dice
eso, que la cuestión de confianza se plantea mediante escrito motivado por parte del presidente del gobierno. Y en ese momento es en el que la mesa puede empezar a hablar de cuestión de confianza, y no antes. Y no antes, Claro. porque no es posible que nadie que no sea el presidente del gobierno pueda plantear una cuestión de confianza. En consecuencia, lo que ha pretendido Junts con esa proposición no de ley es prácticamente sustituir la iniciativa del presidente, apropiarse de una competencia del presidente del gobierno que no puede hacerse de ninguna de las maneras. Hasta tal punto es así que en el caso de que la mesa del Congreso decidiera a dar ese trámite, el presidente del gobierno podría interponer un conflicto constitucional ante el Tribunal Constitucional por apropiación indebida de la mesa del Congreso o del Congreso de los Diputados, en este caso, de una competencia que es exclusiva y excluyente del presidente del gobierno. Claro, por aclarar un poco, lo que está pasando es que Junts, que lo que no quiere es plantearse una moción de censura con la derecha y con la ultraderecha, que lo necesitaría para poderla sacar adelante, básicamente, como no quiere eso, lo que hace, digamos, un subterfugio y utiliza un instrumento que no tiene nada que ver con esto, que es una PNL, una proposición no de ley, que no es más que un documento político en el que la Cámara acaba pues mostrando su posición sobre algo. Y lo que dice es que está planteando una cuestión de confianza o una iniciativa para obligar al gobierno a presentar una cuestión de confianza, al final confundiendo a la opinión pública y tratando de emborronar un poco la vida política, porque realmente, como tú dices, la única persona legitimada para iniciar el procedimiento es el presidente del Claro, gobierno. claro, claro. Es que lo que ha hecho Junts es invitar al presidente del gobierno a que se suicide y a que le Claro. entregue a Junts la llave de la legislatura. Usted presenta una cuestión de confianza y a Y partir yo de me ese pienso qué momento hago. usted depende de mis 7 votos para poder continuar siendo presidente del gobierno. Y en consecuencia, usted me entrega la llave de la legislatura. Soy yo el que decido hasta cuándo va a durar la legislatura y en qué momento se puede acabar la legislatura y tener que convocar elecciones. Eso no lo puede hacer ningún presidente del gobierno, porque deja de serlo. En el Claro. momento, en el momento en el que Sánchez, el presidente del gobierno, cediera y aceptara esta propuesta de Junts y que eso se tramite, a partir de ese momento el presidente del gobierno ha dejado de ser presidente del gobierno porque ha entregado la llave de la legislatura a los 7 diputados de Junts. Y eso es un suicidio, Claro. que no puede, no creo que el presidente del gobierno vaya a cometer el error de hacerlo. Bueno, pues esto parece que entra un poco en el juego, ¿no? De ese, iba a decir, del chantaje a que se está sometiendo por parte del soberanismo catalán últimamente al presidente del gobierno, porque esto lo es realmente, es una invitación al suicidio, además asistido por él, te invito a suicidarte y yo decidiré al final si te mato o no en función de Claro. lo que vayamos acordando. Yo Eh, creo, Javier, que vamos a tener que dedicar un día, un programa un pelín más extenso, a hablar del encaje constitucional de Cataluña en España, ¿no? Y a ver la evolución que hemos tenido durante estos años, empezando por el pacto constituyente y los problemas que se dan para acordar esta cuestión de manera clara y final, ¿no? Y cómo se ha ido sucediendo todo esto. Yo creo que tenemos que dedicarle un programa un a eso, día. Un ¿vale? día tendremos que dedicarlo porque ese ha sido el gran problema constitucional de la España democrática. Sí, El gran problema constitucional de la España democrática que se plantea por primera vez en el 31 con el debate sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en aquel momento y que continúa siendo el gran problema constitucional con la Constitución de 1978. Un día tendremos que dedicarle un programa a ese problema. pues muy bien, Javier, a ver qué decide la mesa del Congreso y que tengas un buen día. Lo mismo te digo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuánto tiempo hemos estado? Espérate, voy a cortar la grabación.